Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Suárez y a continuación les voy a presentar el desarrollo de la actividad 3, un experimento que se llevó a cabo en mi casa referente a la materia de microbiología ambiental. Y bueno, el video es presentado al tutor Gilberto Cortés y pues continuemos. Bueno, lo primero que les voy a presentar es la simulación en medio de cultivo. Bueno, aquí lo que realizamos, según lo que está estipulado en la guía y la idea del experimento, era generar tres medios de cultivo de diferentes materiales en nuestra casa. Un experimento que se pudiera hacer en nuestro hogar y pudiéramos demostrar diferentes resultados y proliferación de distintos microorganismos. Bueno, para este trabajo lo que hicimos fue tomar tres materiales diferentes que fueron agua residual, suelo y moho. El moho podía ser tomado de diferentes materiales, en mi caso lo tomamos de un trozo de tomate. Bueno, el procedimiento fue, se tomaron los tres recipientes y a cada uno se le aplicó la misma cantidad de gelatina sin sabor en la base. La gelatina funciona como el material de cultivo para la proliferación de los microorganismos. Después de adicionar la gelatina, a cada uno se le adicionó una muestra diferente. A uno se le agregó granos de suelo, al otro agua de un charco y finalmente el otro un trozo de tomate que tenía moho. Las tres muestras se rotularon con mi nombre, eso lo verán en imágenes posteriores. El experimento se dejó durante 8 días para que los microorganismos proliferaran. En esta diapositiva podemos observar las tres imágenes de los diferentes experimentos. En el primero apreciamos el agua de charco. En este recipiente se puede ver claramente la generación de un hongo blanco, tiene apariencia de un hongo blanco. Y además se puede ver un microorganismo verde debajo del mismo, del hongo blanco. Ese microorganismo verde yo no lo logro identificar claramente, pero yo asumí que pueden ser bacterias que ya estaban presentes en el agua del experimento. Si a simple vista se puede apreciar una estructura de bacterias en forma de cocos, y es lo que yo deduje, posiblemente es lo que ocurrió ahí. En el segundo recipiente, donde proliferó un hongo que provenía de un trozo de tomate, se puede apreciar muy claramente la proliferación del hongo que estaba presente al inicio en el tomate. Se puede ver en la imagen que alrededor del hongo es más densa la cantidad de proliferación que hay. O sea, alrededor del tomate es más densa la proliferación que hay de hongo. Y conforme se va alejando del centro del recipiente, la proliferación se va disminuyendo también. Y finalmente en el tercer recipiente, que es de suelo, no se aprecia gran cantidad de generación de microorganismos. Yo deduzco que el suelo que utilicé no tenía tantas bacterias ni ningún otro microorganismo que proliferara como fue en los otros experimentos. Solo se puede apreciar un pequeño microorganismo blanco que deduzco posiblemente sea de la gelatina. Bueno, esos son los resultados y los análisis que hice del primer experimento. Tenemos acá dos imágenes donde se pueden apreciar en una la parte de arriba de los tres experimentos, de cómo fueron los resultados, y en la otra podemos apreciar tres imágenes rotuladas con mi código y mi nombre para identificar que el trabajo fue realizado efectivamente. Bueno, el segundo trabajo que tuve que realizar experimentando también en la casa fue la columna de Winogradsky. Bueno, pues el objetivo de esto era reconocer los procesos metabólicos que se pueden presentar en aguas y lodos por parte de diferentes microorganismos. Y la columna de Winogradsky, llamada así por la persona que la realizó en un primer momento, nos permite ver o sea, en diferentes ambientes, se forman diferentes ambientes en la columna que nos permiten ver la colonización por parte de diferentes bacterias, todo dependiendo del medio. Entonces, pues, primero miremos el procedimiento. Se tomó una botella plástica muy grande que
que inicialmente se le depositó en el fondo una mezcla de barro y tiras de papel y también hojas secas. Todo esto esa es la base de la columna. En el centro de esta se metió una aguja, perdón, una puntilla de acero grande. Después se le adiciona agua de un charco, dejando un pequeño espacio para el aire en la parte superior. Posteriormente se debe tapar con una bolsa de plástico o vinipel, papel vinipel, para que quede sellado y no quede lugar a escapes del aire que hay allí. Y se debe dejar en un sitio donde le dé luz solar directamente. Acá en estas imágenes se puede apreciar las tres capas que tiene la columna y otra imagen donde aparece rotulada con mi nombre para verificar la realización del procedimiento. Aquí podemos ver otras dos imágenes del procedimiento. En estas imágenes se puede apreciar las diferentes capas de la columna de Winogradsky que yo realicé. Y continuemos para responder estas preguntas de la guía. Bueno, vamos a ir despacio. La primera pregunta que nos hacían es que ¿por qué se forman manchas negras en el lodo? Bueno, la explicación de esto es que después de los procesos que las bacterias llevan a cabo en la columna, después de la separación efectiva que teóricamente se debe realizar, estas generan azufre y el azufre reacciona con el hierro presente en el sedimento, en el lodo. Esto genera, esto genera sulfuro ferroso, el cual es de color muy negro. Es por esto que los sedimentos en los lodos normalmente son siempre de color negro. Bueno, ¿por qué la parte superior de la columna es verde? Bueno, la parte superior de la columna es verde porque ahí se forman muchas algas. Y estas algas, también cianobacterias, son grandes productoras de oxígeno. Bueno, las algas, como conocemos en la naturaleza, normalmente son de color verde y se forman en la parte superior de la columna. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Bueno, la fase anaerobia es la parte más baja de la columna, donde no hay mucha presencia o no hay ninguna presencia de oxígeno. Allá es donde todas las bacterias y diferentes microorganismos que se forman en la columna empiezan a fermentar la celulosa y a generar diferentes reacciones. Todo esto allí, esta es la población, esa es la fase anaerobia, la parte más baja de la columna. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Bueno, la fase aerobia, como habíamos hablado también de donde estaban las algas, es la fase donde hay gran cantidad de oxígeno y allí proliferan bacterias que sobrevivan en este medio. Entonces, como podemos observar, la columna genera diferentes microhábitats, por decirlo de una manera, y cada una de estas capas genera su propia vida diferente. Y finalmente, ¿cuál es la fase microaerofolia de la columna? Y esa es la zona de la mitad. Es la zona de la mitad de la columna de Winogradsky, entre la zona aerobia y la zona anaerobia. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Bueno, el olor a huevo podrido que genera la columna de Winogradsky se debe a la altísima generación de azufre. El azufre se genera en el fondo de la columna y asciende y al final es liberado como gas. El azufre tiene ese olor característico de huevo podrido. Respecto a la aplicabilidad que yo le daría al experimento, o que me permita tener un ejercicio en la ingeniería ambiental, lo primero que me viene a la mente son las plantas de tratamiento de agua residual, donde hay en algunas unos tanques que son de separación de bacterias y de sedimentos aerobios, son destapados. Y en esos tanques se genera una gran columna de Winogradsky. Si uno analiza ahí, en esos tanques se puede generar una grandísima columna de Winogradsky donde se separan las diferentes bacterias para así lograr limpiar el agua más fácilmente, ya que se generan estas diversas capas. Bueno, esta fue mi presentación respecto a este trabajo. Les agradezco la atención, muchas gracias al tutor y pues nada, muchísimas gracias.